Muy buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, el día 87. 10 consejos importantes para los mensajeros de Dios. La resurrección física de Jesucristo es la piedra angular del cristianismo. La resurrección de Jesús confirma todo lo que él dijo acerca de quién era. No se trata de una figura histórica fallecida hace tiempo. Realmente era un hombre cuya identidad era Dios. Resucitó, vive hoy y tú puedes ser su mensajero. Billy Graham ha grabado sus últimas palabras como mensajero de Dios al mundo. Son las palabras que dirá en su propio funeral. Hablará a la gente mediante un mensaje grabado, recordando que hay vida más allá de la tumba y llamando a todo el que escucha a poner su fe en Jesús. Desde que Dios lo llamó en 1934 a los 16 años de edad, ha sido un mensajero fiel del Evangelio. Ha hablado personalmente sobre Jesús a más de 200 millones de personas. Ha sido amigo y consejero de 10 presidentes norteamericanos. La audiencia de toda su vida, incluyendo las transmisiones por radio y televisión, superan los 2.002 millones. Ha estado determinado a aprovechar al máximo cada oportunidad, incluyendo su propio funeral, para compartir el mensaje de Dios al mundo. Mi mensajero es la forma en que Dios describe a Juan el Bautista en Lucas 7:27. Tú también puedes ser un mensajero de Dios. Jesús habla de la palabra acerca del reino, Mateo 13:19. En el Nuevo Testamento, el mensaje es un sinónimo del Evangelio. Allí en sus casas pueden ver Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 4, versículo 4 y Hechos capítulo 10, versículo 44. Y nuestra tarea consiste en escuchar este mensaje como en declararlo a los demás. Primera de Juan, del 1 al 5. Vamos a estar leyendo el Salmo 37, capítulo 37, versículos del 32 hasta el 40, en la versión Reina Valera 1960. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. Primero, permanece junto a Dios. Si quieres escuchar el mensaje de Dios, espera en el Señor y vive según su voluntad. Versículo 34, la parte A. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Versículo 39 hasta el 40. Señor, ayúdame a estar cerca de ti, a permanecer en tus caminos y a esperar en ti. Lo segundo que debemos hacer es buscar la paz. Los mensajeros de Dios deben ser mensajeros de paz. Hay porvenir para quienes buscan la paz. Versículo 39, 37, la parte B. No deberían ser agitadores ni provocar división innecesaria. En cambio, ser personas de paz. Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz. Mateo 5:9. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, hazme un instrumento de paz, que donde haya odio, permíteme sembrar de tu amor.
Vamos a estar leyendo también allí en el pasaje de Lucas, capítulo 6, versículo 37, y Lucas, capítulo 7, versículo 10. El juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía en una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a estar leyendo también Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de esto, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
Bueno, lo tercero que debemos hacer como seguidor de Jesús es no juzguéis. No juzguemos. Jesús dice, no juzguen y no serán juzgados, y no condenen y no serán condenados. La famosa historia que Jesús relata sobre tratar de quitar una astilla en el ojo de alguien cuando tenemos una viga en nuestro propio ojo, desafía nuestras actitudes. Versículos 41 al 42. Es mucho más fácil ver la falta de quienes nos rodean que ver nuestros propios fallos y debilidades. Si vivimos de este modo, siempre estaremos enfrentándonos con los demás. Necesito prestar más atención a mis propios defectos y a las áreas donde debo crecer. Solo entonces podré ayudar a reconciliar a otras personas y con Dios, con Dios en sus luchas. Cuando tratas a los demás con la misma paciencia que Dios te muestra a ti, eres más propenso a llevarte bien con la gente y reconocer el valor de los ministerios de otras personas. Señor, ayúdame a quitar esas vigas que hay en mi vida y a extender la gracia, Señor, aquí a las personas quienes me rodean. Lo cuarto que yo debo hacer es perdona a los demás. Jesús dijo, perdonen y se les perdonará. Versículo 37, la parte B. Perdona a las personas aunque no lamenten sus faltas. El perdón ahorra el malgasto de ira, el costo del odio y el derroche de energía. El perdón que Dios te ofrece debería ser un círculo virtuoso que desborde en tus relaciones con los demás. Señor, gracias por haberme perdonado. Ayúdame a perdonar a los demás como tú me perdonaste a mí, sin importar si lamentan o no lo que han hecho. Lo quinto que debemos hacer es ofrendar nuestra vida. Como vimos ayer, la generosidad está en el corazón del cristianismo. En este pasaje Jesús reitera aquel mensaje. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros se le medirá también a ustedes. Versículo 38. Vamos a orar. Señor, ayúdame a reflejar tu generosidad en mi vida con buenas actitudes hacia los demás. Ayúdame a buscar lo bueno en los otros y a perdonar y dar. Lo sexto que debemos hacer es engancha tu carro a una estrella. Engancha tu vagón a una estrella. Fue el mejor consejo que me dieron cuando buscaba un lugar para capacitarme como pastor. Jesús dijo, el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Versículo 40. Al mirar a Sandy Millard, supe que él era esa estrella a quien quería parecerme. Por lo tanto, quería ser capacitado bajo su liderazgo, porque aunque yo sentía que nunca igualaría su sabiduría y los dones de mi maestro, al menos sabía hacia qué objetivo apuntaba. Esta es la razón por la que suelo leer biografías de personas como Wilberforce, el Papa Juan Pablo II y Billy Graham. Sus ejemplos nos enriquecen e inspiran a apuntar más alto. Desde luego, en última instancia, Jesús es la única estrella. Engancha tu vida, tu vagón en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por los héroes de la fe que han vivido antes de mí y por los líderes que has puesto en mi vida. Ayúdame a aprender de ellos y procurar crecer en mi caminar contigo. Lo séptimo que yo debo hacer es guardar mi corazón. Jesús dice, el
que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Versículo 45. Si quieres ser un mensajero de Dios, tienes que llenar tu corazón con su mensaje, su presencia y su amor. Billy Graham siempre solía decir que le gustaba hablar desde la abundancia del corazón, hablar de corazón a corazón. Vamos a orar. Señor, ayúdame a guardar mi corazón y a atesorar el bien, como oró David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Lo octavo que debo hacer es obedecer la palabra de Dios. Superficialmente, las dos casas se veían iguales, pero la que colapsó no tenía cimientos. Lucas 6:49 lo podemos ver allí también. Jesús dijo, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Versículo 49. La diferencia entre las dos es que la persona sabia oye el mensaje y lo pone en práctica. Versículo 47. No es suficiente con estudiar el mensaje de Dios. Debemos vivirlo, conocer la palabra de Dios y obedecerla. Debería ser el cimiento de nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdame a escuchar tus palabras, a ponerlas en práctica y a obedecerlas día a día. Lo noveno que debemos hacer es sométete a la autoridad. Toda autoridad viene de estar sometido a otra autoridad. El centurión reconocía que la autoridad de Jesús procedía de estar sometido a la autoridad, así como su propia autoridad como centurión para dar órdenes venía de estar bajo autoridad. Tu mensaje tendrá autoridad si estás sometido a la autoridad de Dios y eres guiado por su Espíritu Santo. Esta autoridad no te pertenece, eres autorizado por Dios para ser su mensajero. El apóstol Pablo habló de ser un embajador del Evangelio en la carta de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Señor Jesús, gracias por haberme autorizado a ser tu mensajero. Ayúdame a ser un fiel embajador del Evangelio ante quienes me rodean. Ayúdame a ser ese ejemplo para las personas que no conocen de ti. Vamos a estar leyendo también en Números capítulo 29, versículo 21 y Números capítulo 23, versículo 26. Números capítulo 21, capítulo 22 del 21 hasta el 41. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared al pie de Balaán. Y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde había camino para apartar
que no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaán respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí esas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaán dijo al ángel de Dios, de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaán: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaán fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaán venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaán: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaán respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaán con Balac y vinieron a Kiriat Usud. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaán y a los príncipes que estaban con él. Balaán bendice a Israel. El día siguiente Balac tomó a Balaán y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Vamos a estar leyendo también Números 23, capítulo 23, versículos del 1 al 26. Y Balaán dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaán, y ofrecieron Balac y Balaán un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaán dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me ve. Y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaán y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaán y dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado?
porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Y he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sería como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual lo veas. Solamente los más cercanos verás y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en el altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, y dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha dicho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Ay, Dios mío. Bueno, termina bien. Según el Nuevo Testamento, la vida de Balaam fue un contraejemplo. Se lo cita como ejemplo de falso profeta. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir las sendas de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Segunda de Pedro 2, del 15 al 16. También lo podemos ver. Es una advertencia no ignorar la guía del Espíritu Santo. 3 veces el ángel del Señor trató de evitar que Balaam fuera con Balac, pero Balaam estaba determinado a ir pese al hecho de que el ángel del Señor tratara de interponerse en su camino y le dijera: ¿no te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Números 22 al 32. Balaam iba a aceptar un pago por darle a Balac el oráculo que quería escuchar. Pero en el pasaje de hoy vemos que en un momento determinado Balaam había intentado hacer lo correcto. Dijo: solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca.
capítulo 22, versículo 38. Ver también capítulo 23, versículo 8, capítulo 12, versículo 26. La vida de Balán es una advertencia de que incluso quienes son usados por Dios pueden llegar a acabar metiéndose en un lío. Es de mucho aliento seguir haciendo lo que Balán en un momento dado comenzó a hacer. Escucha el mensaje de Dios y transmítelo a los demás y así terminarás bien. Tremendo. Vamos a orar, mis amados. Señor, ayúdame a ser un mensajero fiel tuyo. Quiero ser sensible a la guía de tu Espíritu Santo, a seguirte a donde me guíes y a permanecer fiel hasta el final. La pastora Pipa añade, Números 22, capítulo 21 al 28. No me gusta que la gente sea cruel con los animales. En ocasiones los animales son más sensibles que nosotros los humanos. Como en este caso donde la burra de Balán lo había servido fielmente. Dios puede incluso usar animales para hablarnos. Balán estaba determinado a avanzar pese a los obstáculos. La dificultad a la que nos enfrentamos en la vida es descubrir cuál es el plan de Dios. A veces resulta difícil discernir si Dios nos está impidiendo transitar un camino desastroso o si se trata de oposición ante la que tenemos que orar para derrotarla. Sea cual sea la situación, la clave es la oración. Bueno, acordémonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.